Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva review aquí en DKHM. Como habíamos prometido en la del Joker Purple Quad, pues volvemos con la de Deadshot de Suicide Squad. Nos ha llegado un poco antes de lo esperado, contábamos un mes y han sido unas 2 semanas. Y ya os habíamos dicho también que después seguiría Harley Quinn. Pero bueno, vamos a darle caña a este Deadshot de Suicide Squad interpretado por Will Smith. Aquí vemos la caja de arte bastante chula. Si os fijáis ahí en la caja sale la silueta de Batman detrás de Deadshot. Es un poco su pesadilla, su némesis. Y vemos que la caja es el mismo formato que la del Joker y todas las de Suicide Squad en cuanto al sistema de apertura y demás. Aquí vemos los créditos de los artistas que no solemos mostrar y deberíamos hacerlo. Esto es lo que contiene la caja, la figura, los accesorios y el diorama de cartón, tal y como pasaba con la figura del Joker del Purple Quad. Bien, vamos a darle caña a la figura, empezando como siempre con los accesorios. Empezamos con este arma larga, este fusil, rifle francotirador, metralleta. No tengo muy claro qué tipo de arma es, y eso que a mí me gusta el armamento. Tiene una serie de grabados como I am the light, I am the light the way, yo soy la luz del camino, culata extensible, cargador extraíble. Y la mirilla parece hasta real, está en lugar de ser simplemente pintada, es un trozo de cristal o de plástico, no tengo muy claro. Ahí vemos los pegs de recambio y los botones, esta señal de stop metálica va con el diorama, el visor que lleva Will Smith, en el esculpido de Will Smith. Esta es la segunda cabeza con la máscara que viene con su propia articulación ahí en el cuello, como podéis ver, y más adelante en el vídeo la mostraremos con un poquito más de detalle. Esto es el molde, el envase donde vienen los accesorios de la figura. Como veis, está lleno de cargadores, no será por tiros. Estas son las manos, tienen el estándar de calidad de Hot Toys en cuanto a esculpido de pintura, lo cual es bueno. Vemos las diferentes manos preparadas para sujetar las distintas armas, que principalmente son pistolas. Y también un cuchillito que os vamos a enseñar aquí ahora. Este cuchillo, esta navaja, es una que lleva en la pernera. También enseñaremos con dónde se guarda. Este es el arma principal de Deadshot, bueno, no, junto con el rifle. Los cargadores, veis que tienen esculpidas hasta las balas, aunque sean diminutísimas, pequeñísimas. Cargadores extraíbles, como siempre en Hot Toys. Y más cargadores y otras 2 pistolas gemelas que lleva en la parte de atrás, en unas fundas especiales que también mostraremos en el vídeo. Los cargadores de estas también son extraíbles, como no. Y las balas también diminutas. Esto es una hebilla que creo que la usa cuando en la escena que hace Rappel en la película. Esto es el stand que veis que prácticamente es igual al del Joker de la anterior review. Y detrás estáis viendo metido en su plástico, sin abrir siquiera, la cartulina o lámina que hace de diorama para esta figura. Como os comentaba en otra review, viene doblada porque es tan larga, tan alta, que si no, no cogería en la caja. Y aquí estáis viendo estas 2 piezas triangulares de cartón que se ponen en estos laterales para sostener de pie el propio diorama. Es decir, que el diorama hay que doblarlo a la inversa. Os lo veréis aquí ahora. Quedaría más o menos así, pero un poquito más alto. Así es como hay que colocarlo. Decir que si queréis poner la figura en una vitrina del TOF, estas de Ikea, que es muy típica entre coleccionistas, por altura no os da. Es así como se vería más o menos. Creo que queda muy chulo, pero ya os digo que si utilizáis vitrinas del TOF tendréis que tunearlas y levantar un poco unas espaldas. Es sencillo y quizás en otro vídeo, en otro artículo en la web lo explicaremos cómo hacer. Ahí veis que la figura lleva una especie de plástico blanco. Esto obviamente no es parte de la figura, sino que es para proteger la parte del cuello de posibles roces contra el cuello del traje. Así que quitamos la cabeza y mandamos el plástico a hacer puñetas. Y ahora volvemos a colocar la cabeza. Es muy sencillo ponerla y quitar. Vamos a los detalles de la figura, que no son pocos. Me ha parecido una figura... Me ha parecido buenísima, me ha gustado mucho. Si sois seguidores de DKHM o soléis ver nuestras reviews, habréis podido ver fotos ya de Deadshot de escala 1/6 en las reviews del Batman Nightmare y del Batman Deathscowl. Ese Deadshot obviamente no era este porque acabamos de recibir, sino que era una versión no oficial, piratilla. Tenía otro nombre, obviamente, por problemas legales, no recuerdo cómo la llamaban. Y aunque entonces parecía que estaba bien, la verdad que comparada con esta es un poco pestiño. También es más barata, pero la diferencia de precio, esta es unos 70, 80 dólares más cara, por ahí andará. Creemos que compensa, es una diferencia brutal, sobre todo porque este es Will Smith en la cara, otro no se parecía en nada. Es el esculpido facial, es increíble, es buenísimo, es el propio Will Smith.
Quizás alguno, o yo por lo menos, se puedan quejar de la cara no del esculpido, sino del gesto. Hot Toys tiende a hacer esculpidos faciales neutros para no comprometer la pose de las figuras, ¿no? Si lo pones con una pose muy extrema, pues digamos que te limita un poco las posturas en las que lo puedes poner. Pero aquí sucede lo opuesto. Creo que es una pose tan neutra que roza casi la tristeza, ¿no? Para mi gusto. Pero bueno, también es cierto que al poner el visor le da otro matiz a la cara. Y para poses ultra dinámicas y de acción también tenemos la máscara blanca, ¿no? La segunda cabeza, que ahí al no haber gesto, pues ponerle como te salga de los mismísimos. Estáis viendo también ahí las pistolas que llevan los antebrazos, el logo de Deadshot que apenas se ve en el pectoral, en el chaleco antibalas. Y aquí vamos a colocarle el visor para que veáis el cambio. Es una tontería, pero algo le cambia el gesto, ¿no? Le pone un toque más de metido en la acción. Es fácil de insertar, lleva como una especie de audífono y el propio visor. Y ahora veréis cómo queda. Ya no me parece tan triste, oye, ya parece que un poquito ha cambiado, ¿no? Aunque sigo diciendo que quizás un gesto un poquito más animado. Ahí vemos para colocar los cargadores, hay dos cargadores del arma principal. O sea, de la pistola principal. Estas son las fundas de las pistolas gemelas que os comentaba antes. Ahí al lado de las fundas vemos una especie de villa rectangular. No tengo muy claro qué es, no he mirado instrucciones. Supongo que será para apoyar ahí el rifle, insertarlo ahí, no lo tengo muy claro. Quizás, no lo he probado. Aquí es esta funda de pierna, esta pernera, donde va la pistola mítica de Deadshot. Y aquí ya lo veis con todos sus cargadores y demás. Vamos a mirar, esta es la funda que os comentaba antes para meter el cuchillo, la navaja. Las botas me han gustado mucho, tanto el esculpido como sobre todo el trabajo de pintura. Si os fijáis, llevan un cierto tono como de desgaste o de suciedad incluso, que le da un toque de realismo y hace que deje de parecer simplemente plástico y parezcan botas reales. Le faltaría, para ser reales del todo, pues quizás cordones de verdad, pero los cordones, mira, no me gustan en la vida real, mucho menos en una figura, así que está perfecto tal y como está en esta figura. Y aquí los cargadores del arma larga ya colocados en la pernera, para que este hombre tenga suficiente material para matar a todo lo que se ponga por el medio, que contando la puntería que tiene va a morir bastante gente. Vamos a ver aquí ahora la villa que os comentaba al principio, que aquí en el vídeo, aquí en esta imagen podéis ver está mal colocada. Es que tuve que ver instrucciones para ver que esa villa de rappel va colocada en una de las hebillas del cinturón, en lugar de esa pieza rectangular que lleva arriba, que como decía supongo que es donde irá el arma larga de la figura. Bueno, vamos a empezar a darle caña ahora a las articulaciones de la figura para ir finalizando esta review. Bien, mientras estáis viendo aquí la movilidad de la figura, ¿qué tengo que decir sobre ella? Bueno, pues que en primer lugar que ni la ropa ni los accesorios dificultan en modo especial la movilidad de la pieza. Se mueve bastante bien, no tiene grandes problemas. Y lo único así un poco más destacable quizás que en la articulación que lleva en el codo, creo que ahora lo vais a ver, al doblar el codo en esta postura, pues veis el codo un poco extraño, ¿no? Se hubieran metido ahí un tajazo y en lugar de tener un codo triangular puntiagudo como tenemos los seres humanos, pues le queda un poco extraño. Algo que pasa en muchas figuras con la articulación de las piernas, que para hacer que puedan doblar bien la rodilla, el tipo de articulación que le meten hacen eso, que al doblar la extremidad se vea un poco extraño. Con las piernas esto no pasa, porque como llevan las rodilleras, pues lo tapa. Los brazos, bueno, ya veis que tienen total movilidad. No he hecho en falta. Realmente no tengo ninguna pega sobre esta figura en cuanto a las articulaciones. Creo que Hot Toys últimamente está espabilando un poco, al menos en las últimas figuras que me ha tocado revisar respecto al pasado, ¿no? Porque en el pasado tiene figuras que eran palos, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, el Batman de Tim Burton, que algún día lo revisaremos en la web, lo tenemos por aquí. Y alguna más, algún Predator quizás, no sé. Pero bueno, últimamente están mimando un poco eso. Todavía les queda para llegar al nivel de perfección que requiere el precio que se paga por estas figuras, pero en general está bastante bien. Veis que tiene articulación en el torso y demás, la cabeza para los lados, sin problema. Así que lo he dicho, no tenemos ninguna queja en particular sobre esta figura. Bueno, si acaso lo que vais a ver ahora en las piernas, que es algo que viene ocurriendo habitualmente, y contradice un poco lo que acabo de decir de que Hot Toys viene mejorando las articulaciones. Y es que si nos seguís, habréis visto en las últimas reviews
que están tendiendo a hacer el culo, los glúteos de las figuras demasiado duros, lo cual impide que la pierna se pueda colocar hacia atrás, tal y como estáis viendo aquí ahora mismo. Es algo que, bueno, al principio no tiene mayor problema para ciertas figuras, pero que esperamos que corrijan, sobre todo de cara a lanzamientos como el Spider-Man Homecoming, que ha de aparecer el año que viene. Porque ahí sí que nos vamos a perdonar el más mínimo error en cuanto a movilidad. También se puede poner de rodillas, obviamente, mover los pies. Y bueno, ya está. Hasta aquí ya habéis visto básicamente todo lo que da de sí el rango dinámico de la figura. Vamos a enseñaros la otra cabeza, la escultura de la máscara. Para ello es que obviamente hay que quitar la cabeza y poner la otra, ¿no? Es bastante sencillo. Veis ahí el peg o el ball joint del cuello, de la cabeza, el neck peg, no sé cómo se llama, la verdad. Para insertarlo, lo único que tenéis que tener cuidado es con el cuello de la camisa, iba a decir, del traje, para no pillarlo y doblarlo sin querer. Pero bueno, es sencillo, no tengáis miedo. Lo bueno de esta cabeza es que tiene articulación propia, aparte del cuello, en la propia cabeza, en la cara, como estáis viendo ahí. Se mueve independientemente del cuello. Y aquí un plano más cercano para apreciar los detalles en la escultura, los detalles de textura que tiene a lo largo de toda la máscara. A mí realmente me gusta mucho esta cabeza. Pasa que siendo Will Smith y teniendo la cabeza de Will Smith es una pena, ¿no? Posarlo con esta figura iba a decir, con esta cabeza, con esta máscara en lugar de la cabeza de Will Smith. Ahí estáis viendo las comparativas con otras figuras relacionadas del universo DC, Batman y el Joker. Veis que Batman corresponde a la realidad. Batman es más o menos la misma altura, un pelín más alto Batman. El Joker y el Leto es sensiblemente más bajo. Pero esto es, ya os digo, que es acorde a la realidad. Así que hasta aquí ha llegado esta review del Deadshot de Hot Toys, de la película Suicide Squad. Y nos vemos en la siguiente review de Hot Toys, será la de Harley Quinn dentro de 2-3 semanas, no lo sé seguro. Pero antes habrá otras reviews. Para ello haremos un vídeo muy pronto en el que os anunciaremos, adelantaremos qué es lo que está por llegar. Así que sabéis, si os ha gustado la review, os agradeceríamos un like y compartís el vídeo y que suscribáis al canal y todo el apoyo que nos podáis brindar. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar con nosotros en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Saludos desde DKHM.